Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buen día, Sí, sí. buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Sí, lo escuchamos. Perfecto, Bien, ¿cómo están? bien, bien. Qué bueno, ya veo, digo, no puedo decir caras conocidas, pero por lo menos nombres, algunos nombres conocidos. Bueno, nada más tenemos el día de hoy, bueno, cada sábado solo vamos a tener una hora, si estoy en lo correcto. Entonces, vamos a darle introductoria. Para empezar, bueno, pues quiero darles la bienvenida a este nuevo curso, obviamente un curso que va a ser en la misma modalidad, que sería en este caso ejecutiva. Saben perfectamente que la materia en este caso va a ser derecho ambiental. Ustedes, bueno, algunos ya me conocen, algunos no, de todos modos por cualquier situación, vamos a hacer la presentación como lo mandata tal cual el protocolo. Y posteriormente les voy a solicitar que todos se presenten. Sé que algunos ya se conocen, algunos ya entre ustedes y conmigo, pero sin embargo vamos a hacer una presentación rápida para que obviamente todos podamos tener un poquito de interacción. Soy Carla Ivonne Baez Mora, saben que soy abogada, bueno, licenciada en Derecho por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tengo la maestría en Ciencias Forenses y Periciales. Tengo igual preparación en todo lo que tiene que ver con el derecho penal. Tengo un diplomado en sistema acusatorio adversarial, igual por parte de la Benemérita Universidad. Tengo preparación en victimología clínica, en grafología, en grafoscopía, en perfilación criminal de asesinos en serie y últimamente tengo instrucción en lo que es la rehidratación cadavérica. Saben que me dedico también a la cuestión del litigio y también me dedico a la cuestión, obviamente, de la propia docencia. He trabajado con diferentes perfiles, en este caso cuando digo diferentes perfiles, administración, contabilidad, comunicación, etcétera. Les voy a pedir, por favor, yo los voy a ir nombrando en números, o sea, como a mí me aparecen acá conectados, para que puedan hacer una presentación. Saben que su presentación sería muy rápida. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente su nombre, su edad, si laboran, en qué cuatrimestre están, etcétera, ¿sí? La primera persona que me aparece es Patricia Velázquez. Hola, buen día. Mi nombre es Patricia Velázquez. Yo soy encargada del Departamento de Vinculación también en una escuela y es mi primer cuatrimestre. Perfecto, muy bien, Patricia. Avi, Hola, yo soy Abigail Lemus. Bueno, estoy cursando la licenciatura en Derecho y tengo 24 años. ok, Avi, ¿a qué te dedicas y en qué cuatrimestre estás ya? De hecho, bueno, ya este es mi último cuatrimestre, ya estoy por salir. Y Perfecto, pues estoy en un despacho jurídico. perfecto, muy bien. Gracias, Avi. Abraham, por favor. Buenos días, les habla Abraham Cárdenas Lima, tengo 27 años. Actualmente estoy entregado y dedicado al 100% a estudiar la licenciatura de Derecho y este es mi cuarto semestre. Perfecto, muy bien. Es que estás solamente estudiando, ¿verdad, Abraham? Correcto. Perfecto. Andoeni, Jimena. Hola, buenos días. Mi nombre es Andoeni Corona Corona. Tengo 21 años. Estoy cursando el quinto cuatrimestre en la licenciatura de Derecho y por el momento solo estudio. Perfecto, muy bien, Andoeni. Clemente. Hola, buenos días. Mi nombre es Clemente Xicotenca. Estoy iniciando en esto de la licenciatura y actualmente trabajo en un taller automotriz. Perfecto. ¿Por qué estudiar Derecho, Clemente? Clemente, ¿nos escuchas? Clemente. Sí. Una disculpa, es que como que mi internet está Ah, perfecto, fallando ok. demasiado. Ah, perfecto, no, no se Sí, preocupe. Le preguntaba que por qué derecho, por sí, qué sí. decidir estudiar derecho. Por algunas cuestiones de ofertas laborales de algunos conocidos y también pues por gusto propio. Ah, perfecto, muy bien, gracias.
Carla Sí, Regina. Buenos días, mi nombre es Carla Regina Buenafuentes, tengo 22 años de edad, soy licenciada en Criminología y Victimología y actualmente estoy cursando el tercer cuatrimestre en la licenciatura en Derecho. Perfecto. ¿Trabajas, Carla? No, aún no ejerzo. Aún no ejerces, perfecto. ¿Y por qué después de criminalística y demás, por qué decidiste estudiar Derecho? Criminología. Criminología, ¿por qué después de criminología, Derecho? Porque durante la carrera, las materias que llevamos de Derecho, pues la verdad me gustaron mucho y decidí como que ahondar más en el tema, entonces por eso me animé a estudiar la licenciatura. Perfecto, muy bien, gracias, Carla. Maleni. Hola, buenos días. Mi nombre es Maleni González López. Actualmente me encuentro estudiando el séptimo cuatrimestre. Y pues no laboro. Estaba haciendo mis prácticas, pero con esto pues todo se quedó parado. Claro, me imagino, Maleni. ¿En dónde estabas haciendo prácticas? En la sindicatura municipal en la área de derechos humanos. Oh, perfecto. Y ahorita no les han dado aviso de nada. Pues no, No, triste. pues va a ser como hasta enero 2021, yo creo. Pues sí. La verdad es que sí me No. gustaba muchísimo en esa área. ¿Sí te gustaba? Sí, me gustaba, porque, bueno, en un caso nos tocó lo de, no sé si recuerdan lo de las prostitutas porque las estaban cobrando, las estaban golpeando y maltratando, y que según eran policías, pues en realidad nunca se hizo una denuncia, o sea, solamente fue el periódico que hizo eso, pero en realidad nunca está levantada una denuncia. Y estaba padre porque veía de varias áreas y empecé Claro. a ver más cosas, y pues sí, está muy completa, No, qué bueno, Maleni, pues ojalá puedas continuar tus prácticas y si te agrada tanto, pues ojalá puedas quedarte obviamente a laborar ahí. eso espero. Ojalá. Víctor, por favor. Buenos días, profe. Buenos días, Víctor. Sí, acabo de entrar, disculpe, no escuché la pregunta. Ok, con razón, pensé que alguien se había salido y había reingresado. Sí, Víctor, para que hagan una breve presentación de ustedes, nada más obviamente su edad, su nombre, a qué se dedican, en qué cuatrimestre están. Claro que sí. Mi nombre es Víctor Mauricio Juárez Flores. Estoy en el tercer cuatrimestre de la carrera de Derecho. Tengo 30 y pocos años. Y Bueno. es cierto, tengo 37 años. Y actualmente me dedico a la gerencia de una boutique de ropa para caballero. Y bueno, en general a eso me dedico. Claro, ¿por qué estudiar Derecho, Víctor? Me gusta mucho la carrera, de cierta forma también me gusta mucho lo que es política, me gusta también, pues de cierta forma conocer mucho, obtener más amplio el panorama en cuestión de leyes, debido a que, digo, ya sabemos que aquí en México, pues desafortunadamente las leyes parecen no importar, pero sí es importante conocerlas para también de cierta forma, pues evitar, ¿no? También no hacer a veces los lineamientos que se deben hacer a veces por ignorancia. Entonces, de cierta forma lo hago también por gusto y si en algún momento se da alguna oportunidad de mejorar mi empleo o de mejorar debido a la carrera, pues también estaré con todo el gusto de hacerlo. Claro, muy bien, excelente, Víctor, muchas gracias. Y me falta alguien más, Victoria. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Sí, Vicky, sí te escucho. Buenos días. Mi nombre es Victoria Toscoyo Acoa. Estoy en el tercer cuatrimestre y me dedico a operadora en una fábrica de suplementos alimenticios. Perfecto, muy bien. ¿Y por qué Derecho, Victoria? Porque me gusta eso de las leyes y porque de algún motivo algunas veces dirían coloquialmente nos agarran de bajada por no saber. Por no Claro. saber las cosas y pues a veces siento que es necesario, más que nada para la familia.
Muy bien, excelente, Victoria, gracias. Sí, Bueno, pues ya los conozco, obviamente los voy a ir conociendo un poquito más, les decía, algunos ya los conozco igual por el... De hecho, creo que a nadie, solamente una persona la conozco de manera presencial, creo que a algunos más los conozco solamente por cuestión de voz, pero pues dentro de lo que cabe podemos ir teniendo esa interacción. Les voy a dejar, obviamente, el contacto básico y primordial sería por medio de la plataforma institucional. Sin embargo, pues a veces es un poquito complicado tener una comunicación tan expedita por parte de la plataforma. Entonces, les voy a dejar mi número personal por cualquier cosa que llegaran a necesitar o cualquier problemática que tuvieran y demás. Con respecto a la materia, pues lo pudiéramos platicar por ese medio. ¿Esto función de qué? Pues obviamente para no estar haciendo grupos y grupos y grupos de WhatsApp. ¿Sí? Entonces nada más con eso, si alguien llegara a tener alguna problemática, alguna duda, alguna cuestión, pues obviamente ya me lo harían saber. De todos modos, ya al final, en cuanto se haga la evaluación se las compartiría ya sea por la plataforma institucional, que yo creo que sería lo más viable, para que ustedes pudieran visualizar su evaluación y cualquier duda o cualquier inconformidad me la pudieran hacer saber. Ahora, ya que nos presentamos y demás, lo que sigue es la forma de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros durante estas 7 semanas? Bueno, acá hay no problemática, pero creo que su materia o sus materias sabatinas no se van a dar en un bloque, sino en 2. No sé si estoy en lo correcto. ¿O ustedes? Está en lo correcto. Sí, ¿verdad? Por eso no hacer módulos de 2 horas, sino de 1 hora. Quiere decir que entonces no vamos a trabajar 7, probablemente trabajemos las 14 semanas. Entonces, en esa tentativa de ideas, su forma de evaluación quedaría de la siguiente manera. Obviamente después se las voy a pasar por escrito para que no tengamos ninguna situación. Pero así a forma de comentario, quedaría un 25%, no, mentira, un 30% su plataforma institucional, que quiere decir todas las actividades que ustedes tengan que realizar en la plataforma, obviamente, de la escuela. Para eso, para que se tenga el 30%, pues obviamente se tiene que tener la totalidad de los trabajos, actividades, tareas y demás. Y obviamente pues tienen que estar requisitadas conforme a las instrucciones que se les deje dentro de la misma. El siguiente 20% va a ser el trabajo que se haga durante las sesiones síncronas. ¿Cuáles son las sesiones síncronas? Pues estas que estamos teniendo. Porque muchas veces tenemos la problemática de que más allá de poderse impartir una asignatura, la realidad es que parece, no sé, un webinar, un conversatorio, una conferencia o algunas cuestiones así, que quiere decir que la única persona que se dedica a hablar y hablar y hablar y hablar es el docente, y la realidad es que eso no puede ser así. Por eso se le está dando el 20% a sus participaciones durante las sesiones síncronas. ¿Qué quiere decir? Pues cuando haya algún tipo de participación voluntaria, cuando yo les pregunte algo, cuando tengan que decir algo acerca de los trabajos o las tareas que realizaron, etcétera. Generalmente ese 20% no lo muevo. ¿Qué quiere decir? Si yo noto que la mayoría o que todos participan en una forma similar, pues la realidad es que ya no vamos contando una por una. Pero si sí es muy visible que una persona participe muchísimo y otra persona ni siquiera hable más que para decir presente, pues la realidad es que entonces sí tendríamos ahí la problemática. Entonces por eso se hace de esa manera. En el caso de su evaluación, van a tener una evaluación final. Su evaluación final va a consistir obviamente de un examen con 20 reactivos. Son entre 20 y 25 reactivos, dependiendo obviamente la cuestión, sobre todo la cuestión ahorita, de que muy probablemente se hagan 2 evaluaciones, que quiere decir al finalizar el primer bloque y al finalizar el segundo bloque. Ese 50%, les decía, va a ser exclusivamente de una evaluación escrita. Ya saben que como no nos podemos ver, la evaluación se da por medio de la plataforma, que quiere decir que la mayoría son preguntas opción múltiple y verdadero o falso. No hay más que decir. Esa sería básicamente la forma de evaluación.
En cursos anteriores se solicitaba una presentación de un trabajo, que quiere decir mediante una metodología de aula invertida, que ustedes pues ahora presentaran de manera síncrona su trabajo, como si pudieran exponer, hacer un análisis de casos, etcétera. Pero la realidad es que ahorita con la situación del tiempo y demás, nos aventaríamos como 3 clases, 4 clases exponiendo y eso nos restaría mucho tiempo. Entonces, por esa razón, solo quedaría el 50, 30, 20. ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta, alguna aportación? No, profe. No, ¿No? ninguna. Ok, de todos modos digo, vamos a ir trabajando, eso sí, ténganlo por seguro que vamos a ir trabajando la forma de evaluación. Cuando se acerquen ya las fechas o cuando ya tengamos alguna otra información, yo en ese momento de manera personal, pues se las estaría haciendo saber, ¿sí? Bueno, si no tenemos entonces ya ninguna, ahorita antes de que se puedan retirar, les voy a pasar lista, porque ya tengo obviamente su lista oficial, y así vamos a ir haciendo el pase de asistencia. Recordarles, bueno, ustedes saben perfectamente que el requerimiento para poder presentar examen o para poder presentar evaluación es del 80% de asistencia. ¿Qué quiere decir? Que obviamente la asistencia ya no se pondera, ya no se le da un valor. Sin embargo, pues sirve como requisito para poder ser evaluados. Si ustedes llegan a faltar más y son obviamente faltas injustificadas, pues tendríamos la problemática de que cuando se haga el conteo, pues no vamos a poder presentar examen, ¿sí? Bueno, como tal ya les había comentado, ustedes saben, la materia ahorita va a versar sobre la cuestión de derecho ambiental. Para hablar nosotros de derecho ambiental tendríamos que entrar un poquito en la cuestión del contexto de qué trata el derecho ambiental. Pregunto así de manera general, para ustedes, ¿qué es el derecho ambiental? Bueno, ya habíamos leído en la plataforma, estaban unos PDF que podíamos leerlos ahí y consultarlos, y era pues la relación que tiene el ser humano con el ambiente, ¿no? Es cuidarlo de que se contamine, de que exista alguna legislación para poder llevar algún castigo a esa persona que está contaminando. Eso es lo que yo entiendo como tal, ¿no? Como derecho ambiental. No sé si esté bien. Claro, por supuesto que está Profe, en lo correcto. De hecho, qué bueno que mencionó y que hizo la observación su compañera acerca de la cuestión de los PDF. Yo le voy a ser muy específica y muy clara porque va a haber documentos que solamente van a ser documentos de apoyo. ¿Qué quiere decir? Va a ser una cuestión o informativa o en su defecto que les va a servir para profundizar en ciertos temas, porque recordemos que esa es la utilidad de las plataformas, que nosotros podamos tener a la vista información que nos auxilie. Ahora, en modalidad ejecutiva sabemos perfectamente que las modalidades ejecutivas nos requieren mucho más proactividad independiente que la propia sesión. Ahora, en esa parte hay que tener cuidado porque yo sí les voy a indicar en la plataforma, este es material de apoyo y el material de trabajo. El material de trabajo va a ser el que ustedes van a utilizar para ir realizando sus actividades. Pero sí, verdaderamente para eso les sirven algunos PDF, porque luego se van a espantar cuando vean que hay, no sé, PDFs de 150, 200 páginas. Y me van a decir, pero ¿cómo quiere que leamos todo eso? No, tampoco, solamente porque es una retroalimentación para ustedes. En ese orden de ideas, sí, como bien dice su compañera, el derecho ambiental tiene que ver con la parte de este marco regulatorio que precisamente se va a encargar de regular las relaciones que tienen los individuos con la cuestión de la naturaleza. Recordemos que tenemos muchas problemáticas actualmente. Problemáticas que van desde un desgaste hasta una cuestión de extinción de recursos y que obviamente eso nos ha traído muchísimos problemas porque se han tenido que encarecer diversos ofrecimientos de productos y servicios. E indistintamente el descuido de todas estas situaciones han provocado que precisamente nuestro medio ambiente se encuentre completamente desgastado y que tengamos muchas problemáticas ecológicas. En esa situación podríamos nosotros decir, ¿por qué se aborda un derecho ambiental? Bueno, porque el derecho ambiental forma parte de derechos que se encuentran regulados de última generación.
¿Qué quiere decir? Que hace 15 años en las licenciaturas de Derecho no se encontraban materias como esta, porque se consideran materias nuevas. Sobre todo porque son materias que pertenecen a las ramas de Derecho Social, que son dentro de las informáticas también se cuenta con ramas de nuevo surgimiento. ¿Por qué? Porque es completamente necesario. Se ha vuelto necesario y se ha vuelto primordial dentro de cada una de las sociedades que puedan poner marcos regulatorios que se encarguen de vincular o de ver cómo se dan las relaciones entre el medio ambiente y el ser humano. Ya partiendo de esta cuestión, vamos a encontrar varias cosas. El derecho ambiental también lo hemos escuchado o se ha mencionado como derecho ecológico. También es completamente válido. Versa mucho en cuestión de los países y versa mucho en cuestión de los autores. Muchos lo manejan como derecho ecológico, muchos lo manejan como derecho ambiental, algunos lo manejan como derecho de recursos, etcétera. Bueno, para nosotros comenzar a hablar acerca de lo que es el derecho ambiental, tenemos que hacer una separación. Yo les comentaba, y los que han sido alumnos míos, yo les decía en algún momento, cuando tengamos palabras compuestas que no entendamos propiamente su significado, pues lo ideal es separarlas y buscar un significado de cada una de las palabras. En este caso, que es derecho ambiental, pues por lógica tendríamos que investigar o saber primeramente qué es el derecho, posteriormente qué es el ambiente. Y todos esos, pues cómo se vinculan con la propia ecología. En derecho ustedes no van a tener absolutamente ningún problema. Pregunto, ¿qué es el derecho? El conjunto de normas, perdón. Conjunto de normas que regulan una sociedad. Ok, conjunto de normas que regulan una sociedad, ok. ¿Qué más? Digo, muchas veces se ha prestado como a una cuestión curiosa en cuanto a los abogados, porque la mayoría de abogados se van o nos vamos por la parte de un conjunto de normas que regulan la conducta, cuando la realidad es que el sinfín de definiciones que vimos de derecho fue completamente extenuante, como para englobarlo solamente en eso. Sin embargo, pues claro, la esencia es por supuesto que es un conjunto de normas. Cabe mencionar que no solamente son normas, sino son normas jurídicas. Ustedes ya podrán recordar un poquito la diferencia entre una regla, una norma, una ley, un convencionalismo, por mencionar algunos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es un conjunto de normas, tenemos que enfatizar que es un conjunto de normas jurídicas. Claro que uno de los principales propósitos es regular la conducta del hombre en sociedad. ¿Para qué? Pues obviamente para manejar o para tener una cuestión en paz o una cuestión adecuada en sociedad. Para empezar las palabras, una de las cuestiones ideales es poderlas definir primero por su origen etimológico. ¿Cuál es el origen etimológico? Pues las raíces, de dónde provienen, de dónde se originan precisamente las palabras. Recordemos que el derecho por sí mismo y la mayoría de los preceptos y de las figuras jurídicas del derecho provienen de cuestiones latinas o de cuestiones romanas. Digo, no es la excepción que propiamente derecho provenga de vocablos latinos, en este caso que es directum. Directum significa no apartarse del buen camino, que se sigue el sendero que nos señala la ley. Puede venir de directum o puede venir de dirigere. Dirigere significa lo que se dirige o lo que es bien dirigido. Si nos damos cuenta, pues el origen etimológico nos habla como de esta parte de rectitud. De manera general o en sentido general, nosotros podemos entender por derecho lo que su compañera acaba de mencionar, este conjunto de normas jurídicas importante, creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres. Y en caso de incumplimiento, pues está prevista una sanción judicial. Aquí hay partes muy importantes que no nos vamos a meter mucho a su estudio porque eso pues ustedes ya lo visualizaron. Les decía, conjunto de normas jurídicas, claro, porque es importante la cuestión de las normas jurídicas por una simple razón, porque precisamente tenemos normas simples. Yo les puedo decir,
Ustedes la tolerancia que tienen para ingresar a la sesión son 5 minutos, porque a los 5 minutos, pues obviamente se hace el pase de lista y pues ya ni modos. Eso es una norma, pero al final de cuentas no es una norma jurídica. Otra cuestión importante, que son creadas por el Estado. ¿Qué quiere decir? Que no las puede crear cualquier persona. Y eso es una característica del derecho. En el caso de nuestro país, ¿quién se encarga de crear las normas? ¿El Congreso? Exactamente, el Congreso, en este caso, pues las cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ya saben, el proceso legislativo, etcétera. Bueno, esto sirve para regular otra parte importante, la conducta, pero la conducta externa. ¿Qué quiere decir esta parte? Que no importa, como tal al derecho no le interesa las conductas de manera interna o lo que uno piense o lo que uno sienta. Al derecho lo que le importa es regular todo lo que nosotros exteriorizamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros exteriorizamos alguna conducta es cuando podemos agraviar o podemos faltar a una cuestión de terceros, ¿sí? Y obviamente otra de las partes importantes, pues el derecho siempre, o en la mayoría de casos, sí prevé una sanción cuando no se lleguen a cumplir este tipo de cosas. Y eso es muy importante. Hasta acá no creo que haya ningún problema. Bueno, el derecho tiene muchos significados y tiene muchas cuestiones, porque no es lo mismo hablar del derecho como ordenamiento positivo, como ordenamiento social, etcétera. Pero al final de cuentas, el derecho sí se considera como un sistema racional de normas sociales de conducta, pero que estas normas son declaradas obligatorias. ¿Quién las declara obligatorias? Pues la autoridad. ¿Por qué las declara obligatorias la autoridad? Porque las puede considerar o las considera un tipo de solución a los problemas que van surgiendo en la realidad histórica. ¿Por qué se hace esta mención? Por eso, porque de ahí surge la parte del derecho ambiental. Los abogados y el derecho generalmente o genéricamente trabaja con personas. No somos como los ingenieros, no somos como los arquitectos que trabajamos con cosas o con números. Nosotros trabajamos con las problemáticas de las personas, con esta situación de realidad histórica. Y esta realidad histórica se va modificando conforme pues va pasando el tiempo. Obviamente los individuos cambian y las problemáticas surgen, algunas se eliminan, algunas se vuelven más fuertes, etcétera. Y por tanto, pues tenemos que adecuar este conjunto de normas para poderle dar solución a cada uno de los problemas que van surgiendo. Por eso hace, no sé, 100 años, pues no era relevante hablar de un derecho ambiental. ¿Por qué? Porque no se tenían tantas problemáticas en relación con los recursos naturales o en relación con la ecología o con la naturaleza. Sin embargo, ahorita sí ya se tiene esa problemática. Ahora, lo siguiente, la ecología. ¿Qué es la ecología para ustedes? Todo aquello que tiene la naturaleza. Ok, todo aquello que tiene la naturaleza. ¿Qué otra cosa? La ciencia que estudia los sistemas naturales. Ok, ciencia que estudia sistemas naturales, muy bien. ¿Qué más? De igual manera que estudia los seres vivos. Los seres vivos, ok, relacionado un poco con la cuestión de la biología. Claro, ¿por qué lo pregunto? Porque siempre es bueno tener una idea primaria antes de nosotros comenzar a avanzar un poquito en la cuestión del propio conocimiento. Y sí, acá tenemos una problemática, no sabemos bien si podemos encuadrarla en la parte de una ciencia, en la parte de una disciplina, ¿por qué? Porque obviamente las personas que se dedican a la ecología tienen la idea de que por supuesto que todos sus métodos sí pasan por las fases del método científico. Sin embargo, pues hay unos que dicen que no es cierto. Entonces, por tanto, no podríamos decir que es una ciencia. Algunos lo manejan como una propia disciplina. Entre sea una cosa o sea otra, nosotros vamos a respetar a los que dicen que sí se puede considerar como una ciencia. De hecho, se dice que es considerada una de las ciencias más antiguas
que existen como tal en el mundo. ¿Por qué se dice que la ecología es una de las cuestiones más viejas como ciencia que existe en el mundo? Porque técnicamente, bueno, después obviamente del surgimiento del hombre, porque se dice que el hombre comenzó o empezó a observar la propia naturaleza. La observó en diferentes maneras. Y ustedes imagínense en la cuestión del hombre prehistórico, pues que observaba en la propia naturaleza. No observaba necesariamente la belleza de la naturaleza, sino que muy probablemente lo hacía para buscar las probables plantas o los probables frutos de los cuales pudiera alimentarse. O en su defecto, pues obviamente buscar animales para la cuestión de la caza, o tan fácil, buscar lugares para que pudiera establecerse. Y el ser humano a través del empirismo, que quiere decir, pues obviamente el método de prueba-error, pues tenía que ir buscando lugares donde poderse asentar. Y no todos los lugares contaban con los recursos necesarios. ¿A qué nos referimos con la parte de recursos necesarios? Pues obviamente no servía mucho si era un lugar completamente árido, porque si era un lugar árido en donde no había agua, pues obviamente la subsistencia iba a ser completamente imposible, ¿no? O un lugar cálido en el que no existiera agua, pues tampoco iba a ser muy bueno. O un lugar que tuviera un adecuado clima, pero que no contara con vegetación, pues tampoco les iba a servir. Entonces, a través de la propia observación y a través de la propia experimentación, pues tuvieron que ir asentándose y prestando muchísima atención a todo el medio natural que los rodeaba. Ahora, de ahí, por eso es que como tal se deriva el origen etimológico propiamente de la ecología. Para empezar, cabe mencionar que la ecología, y lo mencionaba su compañera hace un rato, con esta cuestión de los seres vivos, porque la ecología sí es una rama precisamente de la biología y proviene de vocablos griegos que es oikos y que es logos. En el caso de oikos significa hogar y en el caso de logos significa ciencia. ¿Qué quiere decir? Pues ciencia del hogar o ciencia que estudie el hogar. Básicamente eso es la ecología. Bueno, ya que nosotros vimos como que el contexto histórico, el origen etimológico, bueno, ya que pasa con la ecología, dándole un poco más de sentido o un poco más de significado actual. Bueno, para eso, pues ya la ecología sí se consideraría como la ciencia que se encarga de estudiar toda la relación que tienen los seres vivos con el medio, obviamente, que los rodea o con el medio que habitan. ¿A qué cabe mencionar que nosotros pensamos que generalmente la ecología solo podría visualizar la relación de los hombres o la relación de los individuos? La realidad es que no. La ecología estudia la relación general de todos los seres vivos con el propio medio, el medio ambiente o con el medio que habitan. Ahora, la propia definición o el propio concepto de la ecología, la realidad es que es sencillo, pues una ciencia que estudia la relación de los seres vivos con el medio que habitan. Es muy sencilla. Sin embargo, pues el objeto de estudio o la finalidad, pues es lo que se vuelve un poquito complejo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto de estudio de la ecología? Bueno, cuando habla de estas relaciones de los seres vivos con el medio, se refiere a la parte de cómo está la distribución o cómo influye el medio ambiente en la distribución, en la abundancia, en el comportamiento, las interacciones entre diferentes especies, qué pasa con las modificaciones que se pueden ocasionar en el propio medio, la biodiversidad que se encuentra en un lugar específico, etcétera. Ahora con esto, pues obviamente los niveles de estudio se van haciendo de una manera específica. ¿Qué quiere decir? Que la ecología no se analiza y no se estudia en un solo nivel o en un solo orden, sino que tiene diferentes niveles de estudio. ¿A qué podríamos entender nosotros esto? Pues nosotros también lo manejamos. Nosotros no podríamos ver no sé, se me ocurre, un derecho procesal civil sin antes haber visto un familia y sucesiones o un obligaciones o un contratos. No podríamos nosotros hablar de un derecho procesal civil
¿Por qué? Porque nuestra propia rama de estudio es muy completa y muy compleja, en el cual pues tiene que llevar un orden de estudio, y si no lo lleva, la realidad es que nuestro entendimiento y nuestra comprensión no vamos a lograr el aprendizaje ideal. Pues en el caso de la ecología es exactamente igual. De acuerdo a lo amplio y de acuerdo a lo complejo que es toda su materia de estudio, también se divide en niveles de estudio. Se estudia desde nivel de organismos, se estudia la cuestión de nivel de poblaciones o comunidades de poblaciones que se encuentran en cada ecosistema y obviamente el nivel de la biosfera en general. Si nos damos cuenta, pues uno es en caracteres muy particulares, que sería el caso de los organismos. En poblaciones, pues obviamente ya nos va dando ciertos sectores de la población muy específicos, y ya cuando nos habla de la biosfera en general, pues ya hablamos todas las cuestiones de carácter internacional. ¿Hasta acá tienen alguna duda de lo que tiene que ver con el objeto de estudio de la ecología? No, Perfecto. Bueno, Profe, dígame. yo solo quiero hacer un énfasis para hacer palabra a lo que es la palabra biótico o factor biótico, que hace referencia a todo lo que está en el ambiente, en lo que se encuentra en nuestro espacio, y eso es el fin de estudio del derecho en lo que es esta materia. Claro, recuerden que los factores bióticos, haciendo alusión o mención a lo que dice su compañero, son todos los organismos vivos, que al final de cuentas van a tener una influencia dentro de la formulación o de la forma de un ecosistema. Aquí es importante porque la cuestión del factor biótico se puede referir, no sé, a la fauna, a la flora y en qué lugares se puede interactuar. Obviamente los individuos como tal deben de poseer algún tipo de comportamiento y algún tipo de características muy específicas que le permitan como tal la subsistencia. Y precisamente para todo eso, pues necesitamos un marco regulatorio o un conjunto de normas que nos auxilien o nos apoyen a saber y a decidir qué pasa con los factores bióticos, ¿sí? Eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Dígame. ¿Podríamos entonces regular con el derecho ambiental también el problema que surgiere en algunos animales que estuviesen dentro de la población, por ejemplo? No nomás en vida, es que por ejemplo, si hablamos de contaminación de agua, pues tendríamos que checar, pues obviamente peces, la fauna que está alrededor, pero más allá también, por ejemplo, en problemas si hubiese de perros, de caballos, de vacas, del agua que tomaron, ¿estaría regulado por lo mismo? Claro, sí, por supuesto. Claro, por eso les decía, en el caso de México, por eso suena un poquito más complejo. Lo vamos a ver cuando ya entremos directamente a la regulación. Es un poquito complejo porque en el caso de México, la mayoría de legislaciones o de marcos regulatorios que se encargan de regular precisamente lo que comentaba su compañero, de los factores bióticos, y lo que comenta su compañera, son legislaciones internacionales. La realidad es que la cuestión interna de nuestro país, México no tiene tanta importancia, no le ha dado tanta relevancia a este tipo de estudio. ¿Qué quiere decir? Que México todavía está en pañales en ese tipo de cuestiones. Sin embargo, como están las cuestiones a nivel internacional, se está viendo obligado o motivado a tener que poner un poco más de atención y tener que incluir o inmiscuirse en diferentes tipos de conocimiento. Porque en este caso, ahorita lo vamos a empezar a ver, no necesitas única y exclusivamente que un senador te proponga una legislación de factor biótico. La realidad es que para eso necesitarías tener un especialista en biología, un especialista en ecología, en derecho ambiental, etcétera, ¿sí? Entonces, obviamente, sí nos sirve para eso. Que hay algunas regulaciones un poquito más amplias que otras, digo, la realidad es que por eso a México todavía le falta mucho. Sin embargo, ya está entrándole como a la parte del estudio para poder ejercer o poder diseñar no solamente legislaciones, sino hasta políticas públicas que auxilien a todo este control o a toda esta regulación de la interacción que tienen los seres vivos con su medio ambiente, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda, algo más? No. ¿No? Perfecto.
Entonces vamos a ir disipando varias cosas. Bueno, si no hay, aquí lo importante pues obviamente era definir o quedarnos con un concepto un poquito más claro acerca de lo que es la ecología y saber cuál es básicamente su objeto de estudio. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión del contexto histórico que tiene la cuestión de la ecología? Porque el hecho de que México no haya avanzado tanto en esta rama no quiere decir que porque la rama sea nueva. Se dice que el primer investigador que se encargó precisamente de darle el nombre o de denominar a esta ciencia como ecología fue Haeckel en el año de 1869. La realidad es que hay varios en la cuestión actual y lo vamos a ir viendo en varias lecturas o en varios documentos y comentarios y demás. Hay muchos ecólogos muy, muy importantes, internacionalistas. La verdad es que hay muchos internacionalistas. Podemos encontrar, por ejemplo, a un español que es Ramón Margalef, muy bueno y obviamente ha proveído mucho al estudio de todo lo que tiene que ver con la ecología. Y tenemos a otro que se considera como el padre de la ecología moderna y es el caso de Eugene P. Odum. Él es considerado como el padre de la ecología moderna. ¿Por qué? Porque su estudio ha versado mucho más sobre la cuestión del cambio climático y obviamente de todas las modificaciones que se han venido sufriendo en cuanto a la interacción de los seres vivos con su medio ambiente o con el entorno de su propio hábitat. Sin embargo, bueno, podemos decir, bueno, pero no todo surgió a raíz de 1869. Si platicamos que el hombre empezó a tener relación con el medio ambiente desde el momento en el que empezó a observar ciertos tipos o ciertos rasgos de la naturaleza. Pues no, la realidad es que antes de que la ecología fuera una rama independiente o una ciencia completamente independiente o que tuviera un espacio dentro de las ciencias, la realidad es que hubo una predecesora o una rama del conocimiento que le dio entrada a la propia ecología. Y eso es algo que se consideró como el naturalismo. ¿Sí? En el caso de los naturalistas, pues ellos fueron los primeros pioneros o los que se encargaron de aportar muchísimas observaciones y muchísimos descubrimientos. Por mencionar algunos, pues tenemos a Humboldt. En el caso de Alexander von Humboldt, se han hecho varias cuestiones, hasta una biografía completamente extensa. Darwin, ¿quién no ha escuchado hablar de Darwin y la teoría, por ejemplo, de la evolución y de la adaptación, etcétera? Lamarck también es otro, Conde de Buffon también fue otro. Ellos no eran como tal ecologistas, ellos más bien se adentraban a la cuestión de la propia naturaleza o de hecho hasta partes muy importantes de la biología, puesto que nosotros lo vimos cuando estábamos, no sé, en secundaria, me atrevo a decir, que veíamos las teorías de la evolución, las teorías del surgimiento del hombre, cuestiones más biológicas, pero que al final de cuentas sí nos daban la relación de los seres vivos con su entorno. Pregunto, nada más así, de Darwin sí sabemos, ¿de Conde de Buffon sabemos algo? No, en lo particular no. ¿No? Bueno, se le conoce así como Conde de Buffon. Su nombre, si mal no recuerdo, es George Leclerc, sí, me sé su apellido. Y era naturalista. De hecho, si ustedes lo buscan en internet, no lo van a encontrar ni siquiera como ni como botánico, ni como biólogo, no, lo van a encontrar como naturalista. De hecho, él se dice que tuvo varias especialidades de estudio, ¿qué quiere decir? Que se dedicó a las matemáticas, se dedicó creo que hasta la cosmología, si mal no recuerdo, y tiene precisamente un libro, una obra que tiene muchísimos volúmenes, y ese libro se encarga de hablar de la historia de la naturaleza. De ahí que pues obviamente empieza a hablar de la propia cuestión de relación que tenía o que se tenía el propio ser humano con la cuestión de la historia natural. De hecho, se considera como padre del pensamiento de la historia natural. Francés, si gustan buscar un poquito más de él, lo pueden checar. Pero básico, pues son de las cuestiones más importantes. Ahora, en el caso de
De Lamarck. ¿Alguno de ustedes sí han de haber escuchado de Lamarck? Porque generalmente cuando nos hablan de Darwin, cuando nos hablan de Darwin, generalmente ahí se ve Lamarck. ¿Han escuchado hablar de él? No, profe. ¿No? Bueno, y es que sí, yo también los comprendo completamente porque me atrevo a decir que si lo llegamos a ver fue como en secundaria, ya hace bastantes años para todos. Sí, de hecho tiene un nombre muy largo, es francés. Obviamente por eso generalmente cuando se hacen las menciones solo se maneja un apellido, porque en el caso de Lamarck de hecho tal vez por eso no se acuerden, porque es Jean Baptiste, así lo han de ver ustedes conocido. Y en el caso de él también se considera uno de los naturalistas. Sin embargo, él, a diferencia de Conde de Buffon, él no solamente escribe sobre la historia natural, sino que él se encarga de hacer un propio sistema, vamos a decirlo así, de lo que es la propia historia natural. Y eso es muy importante porque él ya hace como este catálogo o como esta forma de poderla hacer. De hecho, en el caso de Lamarck, por eso les decía que va muy relacionado con Darwin, porque también hace una especie de teoría de la evolución. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, no contradice, pero sí habla de la propia evolución de las propias especies. Y va hablando... ¿Mande? Pero se habituaba él más a que el ser humano se adaptaba al clima, ¿no? Evolucionaba conforme el clima, exactamente. Claro, de hecho él hablaba de esta parte de la evolución de las especies. De hecho, él, vamos a decirlo de alguna manera, él hablaba o tenía, su teoría al final de cuentas fue comprobado que tenía varias fallas. Pero sin embargo, sí hubo varios aspectos en los cuales él se encargaba de corregir a Darwin, por eso la importancia que tenía, porque en ese momento, si nosotros nos vamos un poquito a la historia y un poquito a las fechas, pues la realidad es que Darwin ya tenía completamente sentada una teoría aceptada. Y en el caso de este autor, pues obviamente lo contradice y precisamente estas contradicciones y este estudio de la evolución y de la adaptación que comenta su compañera es lo que le da gran parte de origen a lo que son la propia biología. Entonces eso es muy importante porque ahí se hace una relación completa. Estamos hablando que la cuestión de Baptiste pues era completamente vieja porque tenía muchas cuestiones con parte del creacionismo. Recordemos que el creacionismo nos planteaba cosas solamente de la propia evolución, porque era así como lo manejaban. En el caso de él, no. En el caso de él ya hablaba la cuestión de la adaptación y decía que precisamente todos aquellos individuos o todas aquellas especies que no lograran adaptarse a su hábitat, pues iban a tender a extinguirse. Y eso, digo, eso no lo dicen ustedes ni lo digo yo, la realidad es que sí quedó completamente comprobado. ¿Por qué? Porque pues solo las especies que pudieron adaptarse a los cambios, a la carencia de cierto tipo de recursos, pues obviamente fueron aquellos que no solamente no se extinguieron, sino que hubo una especie de evolución y hubo una cuestión de adaptación, que al final de cuentas pudieron adaptarse a climas muy crudos, a un cierto tipo de alimentación, a un cierto tipo de hábitat. Entonces la realidad es que sí hizo mucha aportación a toda la parte de la evolución biológica de la historia. ¿Y qué nos falta? ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? Ah, en el caso de von Humboldt. ¿Quién fue von Humboldt? Y qué curioso, porque en el caso de Alexander era como una cuestión bien diferente a la que tenían los demás. Bueno, para empezar, en el caso de Humboldt, lo leí hace algún tiempo y a él lo maneja como que era una persona completamente con conocimientos de muchas áreas, vamos a decirlo de esa parte. Tenía que ver con la geografía, tenía que ver con la naturaleza, de hecho tenía que ver hasta con la corriente humanista.
¿Cuál fue una de las cuestiones importantes en el caso de von Humboldt? Lo mismo, también se considera que fue un naturalista, pero el conocimiento de Humboldt fue de carácter más empírico. ¿Qué quiere decir? Él se dedicaba a toda la parte de la exploración. Se la andaba explorando. Y obviamente a raíz de eso, pues tenía la parte de poder ir visualizando los aspectos naturalistas que ofrecía obviamente todo el hábitat. Él, a diferencia de los otros, sí tenía una condición muy específica. Para empezar, porque no era francés a comparación de los demás, era alemán. Y segunda, porque él sí tenía como una educación aristócrata. O sea, ¿qué quiere decir? Que pues, tenía dinero y obviamente eso le proporcionaba a que él pudiera viajar y a que él pudiera dedicarse al propio estudio de la botánica, porque también estudió la botánica, la geología. De hecho, dicen que hasta se dedicaba al estudio de los minerales, también lo entraba dentro de esa parte. De hecho, dicen también, y eso yo lo visualicé no por historia alemana, sino mexicana. De hecho, dicen que él vino a realizar varios viajes a todo lo que eran las colonias españolas, pero que recuerden que en ese momento pues era México. Y pues así andaba viajando. Salía de Alemania, anduvo por Venezuela, anduvo por México, anduvo por millones de lados. Y también tuvo mucho contacto con diferentes personas o naturalistas de carácter hispano. Y obviamente lo que él hizo, lo que él aportó, es que en todos esos viajes él podía acopiar muchos datos y muchas especies de flora, de fauna, datos sobre el clima. Él podía dar la parte designatoria de cómo se dimensionaban o cómo se determinaban las longitudes y las latitudes. Entonces la realidad es que la hizo de carácter empírico y yo digo que él lo hacía más como una parte de exploración propia que como una cuestión científica. Sin embargo, pues obviamente con tanta experiencia que él tuvo al recolectar y al visitar y conocer tantos lugares, pues obviamente pudo hacer gran aportación en cuanto a los datos de cruzar al otro lado del mundo, que en ese momento era mucho más complejo, y saber qué especies preponderaban en un continente o en otro continente. Bueno, ¿hasta acá tenemos alguna duda o alguna pregunta? No, Miss. ¿No? Bueno, pues perfecto. Acá le vamos a dejar para que obviamente les dé pase o para que puedan salir a su siguiente sesión. Nada más rapidísimo, les voy a pasar lista para que no haya ningún problema. Según yo, están todos, pero bueno. Espérenme tantito. Derecho ambiental. Ok, Patricia Velázquez. Presente. Patricia, perfecto. Marco Antonio. Marco Antonio no está. Carla Regina. Presente. Abraham. Presente. Andoeni. Presente. Sí es Andoeni, ¿verdad? Sí, Andoeni. Ok. Maleni. Presente. Sofía. Sofía no está. Mauricio. Presente. Perfecto. Abigail. Presente. José Luis. José Luis tampoco. Carlos. Victoria. Y Clemente. Presente. Profa, soy Victoria. A ver. Victoria está. Ok, ¿quién más? Sí, gracias. En los chats le enviaron un mensaje de un tal Carlos de que presente, pero no. Ah, Carlos Robles. A ver, espérame tantito. Ajá, Carlos. Ok, entonces, según yo tengo reporte de que no está ni José Luis, ni Sofía, ni Marco Antonio. ¿Sale? Para que no haya ningún problema y luego, ay, no sé qué. Bueno, ¿sale? Son los tres que no tengo y que obviamente pues no me contestaron. Pues entonces aquí le dejamos y nos estaríamos obviamente escuchando la siguiente semana. Revisen su plataforma, ya está la actividad para la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Semana, hasta luego. Igualmente. Adiós. Gracias. A ustedes.